¿Qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 5 nuevos animes recomendadísimos donde el protagonista es ultrapoderoso y toda una leyenda. Prepárense, gente, porque los nuevos animes que se vienen para julio serán unas joyitas. Yo soy Luis Senpai y te estaré recomendando animes a otro nivel, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos suculentos como este. Dicho esto, comencemos de una vez. Número 1. Mofkara Himaru. Esta historia se centra con la aparición de portales misteriosos que te llevaban a mazmorras, lugares con muchos minerales y diversos monstruos, además que con ello aparecieron personas con poderes y niveles. No obstante, seguiremos a un joven llamado Takagi Kaito, un estudiante de secundaria que es muy débil y que apenas se gana la vida matando a slimes, hasta que un día, tras miles de matanzas a estos pequeños, se encuentra una carta misteriosa, el cual resultó ser un Servant. Este ítem te permite invocar a un ser que te puede ayudar en la caza de monstruos, variando desde el rango normal hasta el divino, cosa que al prota le alegró porque por lo menos tendrá compañía, hasta que se sorprende porque al invocarla descubre que logró llamar a una de rango raro, la cual al principio era gigantesca y hermosa, pero ahora se volvió una loli con grandes sentimientos. Esta pequeña se llama Sylphie, una chaparrita que refleja la pureza misma, además que conquistó el corazón del protagonista, pero él no lo admite por lo ilegal que se ve. Las cosas iban bien e iban a cazar. Fue ahí donde descubre que esta pequeña posee un poder aterrador y que juntos crecerán de una manera abismal. Ahora se viene el nuevo despertar del protagonista junto a sus nuevas waifus. Este es un anime muy bueno que tienen que ver. Estará a otro nivel. Su fecha de emisión es en julio, así que atentos, recomendadísimo. Número 2. Asurewaku no Houtai Ho Skill. Mimori Touka era un estudiante normal hasta que fue transportado con sus compañeros a un mundo de fantasía por una diosa, la cual quiere que sean los héroes que protejan su hogar. No obstante, no le gustan los débiles, reconociendo que el prota es de los rangos más bajos, descartándolo y humillándolo. Sus compañeros inmediatamente le dieron la espalda y estuvieron de acuerdo con desecharlo. El prota, al sentir la traición de todos, hizo una promesa, y es que todos lo pagarán caro, incluido la diosa. Con eso ella lo manda a una mazmorra donde nadie logró salir, dando por hecho que murió. No obstante, Touka comenzó a comprender sus habilidades y empezar a subir de nivel como loco, sufriendo muchas cosas pero aumentando más su poder. En sus aventuras encontrará y rescatará a una hermosa chica, la cual le explicará sobre los secretos del mundo y toda la información que sabe, conociendo mejor el lugar y aprendiendo nuevas habilidades, además que estará en búsqueda de sus compañeros y la maldita diosa. Un anime muy bueno se acerca. Si les gustó Arifureta, pues este les va a encantar. Su fecha de emisión es en julio, así que atentos, estará buenísimo. Número 3. Tougen Anki Dark Demon of Paradise. Y este épico anime comienza con una guerra despiadada, el cual seguía tras muchos siglos, donde existían individuos que llevaban la sangre de los Momotaros, entes que eran considerados como héroes debido a que protegían a la humanidad de cualquier amenaza, además que así debían dar su vida pues lo hacían sin objeción. Pero por otro lado están los Onis, personas temerarias y desobedientes que generaban problemas a cada rato, burlándose de las estupideces de ellos y por sus formas de hacer las cosas. Tras ellos seguiremos a Shiki Chinos, el cual es un adolescente muy loco y rebelde. Esta actitud hizo que sea expulsado de muchas escuelas por ser muy problemático, pero a pesar de ese defecto su padre lo quería bastante debido a que veía un poco de amor en sus ojos, hasta que llegó el fatídico día donde unas personas misteriosas los emboscaron, dejando agonizando a su padre e intentando matar a Shiki. Fue ahí donde en su último suspiro le confiesa a su hijo que es un Oni y que las personas que lo buscan vinieron a matarlo. Esta escena quebranta el corazón del prota y deja salir toda su furia, dando a conocer que él posee un poder aterrador y temible, poniéndole en mira de muchos guardianes. Ahora se viene la caza hacia el prota porque amenaza el mundo. La nueva guerra de las nuevas generaciones comienza, donde habrá un baño de sangre. Este es un anime brutal que deben anotarlo. Su fecha de emisión es para el 2025, así que si yo sufren esperarlo, ustedes también. Esténse al tanto.
Número 4. Katsuge Mahou Shoujo Toaku wa Tekita Ishiteita. Todo se centra en un universo gobernado por una organización malvada que deseaba destruir el mundo. Además que detrás de todos estos planes estaba un ser que era la mano derecha del rey, quien es un estratega brutal y sádico. De hecho, su meta ya estaba por cumplirse hasta que conoció a una chica mágica, la cual tenía un gran poder, no obstante era torpe y descuidada. Estas características hicieron que se enamore a primera vista, haciendo un sinfín de locuras para enamorarla. Fue en ese momento que intentó cuidarla y saber más de su vida, descubriendo que ella fue humillada desde pequeña, al igual que la humanidad no valoraba su poder, deprimiéndola en muchas ocasiones. Pero al ver a este chico malo, también sintió una conexión intensa. Fue así que poco a poco ambos empezaron a llevarse bien, una que empezó a apreciar la vida y el otro intentando calmar su corazón. Así pasarán muchas escenas graciosas y románticas, hasta que los problemas empezaron, donde los líderes de cada facción intervendrán en esto, dando inicio a una guerra sin paz. Ahora todo dependerá de las decisiones de los dos. Un anime de romance y acción está a punto de comenzar, su fecha de emisión es en julio. Atentos, recomendadísimo. Número 5. Elf-san wa Yaserarenai. Aquí tenemos un isekai muy sabroso, ya que todo sigue a una clínica dirigida por un doctor, el cual siempre se preocupa por sus pacientes, al igual que tiene una compañera muy buena. Esto hace que el prota se vuelva loco, pero no solo es este problema, sino que la mayoría de las pacientes que tiene no son ni más ni menos que personas de otro mundo con grandes personalidades. Como pueden ver, resulta que de la nada se había abierto un portal, el cual permite el viaje de otro mundo hacia el nuestro. Pero el detalle de esto es que no pueden volver si es que no tienen el peso con el que entraron. O sea que si pesaban 50 kilos y ahora tienen 55, no pueden volver. Esto ocasionó que muchas chicas de diversas razas tengan problemas, debido a que conocieron la sabrosa comida rápida y engordaron inmediatamente. Es ahí donde entra el protagonista, quien se encarga de cuidarlas de muchas maneras y de paso les ayuda a bajar de peso. Esto ocasionará que ocurran varios incidentes censurables, pero por sobre todo nos centraremos en esta elfa, quien a cada rato para volviendo porque engorda rápido. Si se preguntan ¿y dónde está lo poderoso? Pues esta elfa es poderosísimamente glotona, y además que las mujeres tienen grandes cosas por mostrar. Este es un anime divertido y suculento que tienen que ver, está recomendadazo. Y bueno chicos y chicas, eso es todo. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal. Además que se dice que si compartes el video, una suculenta waifu les visitará por la noche. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top, bye.